Él solo quería llevarle unos cuantos dólares para la comida de sus nietos, sin pensar lo que le esperaba en unas cuantas horas. Son las 5:30 de la mañana. Todavía está oscuro en esa esquina de Guayaquil. Un hombre de manos curtidas enciende su cocina portátil, acomoda el limón, el cilantro, la cebolla cortada en juliana fina. El vapor del caldo de pescado sube y se mezcla con el olor a asfalto mojado. Es la misma rutina de los últimos 15 años. El mismo triciclo pintado de azul desteñido. Los mismos clientes que llegan antes de ir a trabajar pidiendo el de siempre con bastante chifle. Ese día algo es distinto. Hay un silencio raro en la cuadra. Los perros no ladran. Y de pronto, sin aviso, la calle se llena de patrullas, de hombres con chalecos antibalas, de gritos de al suelo, al suelo. Cuando el humo del operativo se disipa, hay 14 personas tendidas en el piso. Entre ellas, un hombre que nunca en su vida ha tocado 1 gramo de droga. Un hombre cuyo único crimen fue vender encebollado en la esquina equivocada, en el momento equivocado. Esta es la historia de Wilson, vamos a llamarlo así, y de cómo una redada diseñada para atrapar a una red de narcotráfico terminó destruyendo a una familia que no tenía absolutamente nada que ver con el crimen organizado. Pero esta historia es también algo más grande. Es la historia de cómo el narcotráfico ha encontrado en el fútbol, en las canchas de barrio, en los estadios repletos, la fachada perfecta para mover droga, lavar dinero y reclutar gente. Y de cómo, en medio de esa guerra, siempre hay alguien que paga los platos rotos sin haber roto nada. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te voy a contar cómo una final de Copa del Mundo se convierte en un escenario que te va a helar la sangre, en la tapadera perfecta para una ruta de droga entre Ecuador y México. Empecemos por el principio. Para entender lo que le pasó a Wilson, primero hay que entender el barrio donde vivía. Es un sector popular, de esos que existen en casi todas las ciudades grandes de Ecuador. Calles de tierra que se vuelven lodazal cuando llueve, casas de bloques sin revestir, cables de luz enredados como telarañas sobre las cabezas de la gente. Un barrio donde todos se conocen, donde el chisme corre más rápido que el internet y donde, como en tantos otros, conviven puerta con puerta familias trabajadoras y organizaciones que usan esa misma cotidianidad como escudo. Wilson tenía 52 años. Había llegado a ese barrio siendo joven, se había casado, había tenido 3 hijos y durante 15 años había sostenido a su familia con un triciclo y una olla de encebollado. No tenía estudios superiores, pero tenía algo que en ese barrio valía más que cualquier título: reputación. Todos sabían que Wilson era el del encebollado, el que fiaba cuando alguien no tenía para el desayuno, el que conocía a cada vecino por su nombre y el de sus hijos. A 2 casas de su punto de venta habitual, había una vivienda que, para cualquiera que pasara por ahí, parecía una casa más. Portón verde, música los fines de semana, un carro que entraba y salía a horas raras. Nadie en el barrio hacía muchas preguntas. En estos sectores, preguntar de más puede costar caro. Lo que Wilson no sabía, lo que nadie en esa cuadra sabía con certeza, aunque algunos lo sospecharan, era que esa casa llevaba meses bajo vigilancia de una unidad especializada en el desmantelamiento de redes de microtráfico y exportación de droga. Según el patrón documentado en decenas de operativos similares en Ecuador, este tipo de viviendas suelen operar como casas de acopio, lugares donde se almacena temporalmente la droga antes de fraccionarla para el mercado local o prepararla para su salida hacia otros países, camuflada en contenedores de exportación, en este caso vinculados, de manera hipotética en nuestra reconstrucción, a un negocio de productos del mar, la misma industria en la que trabajaba, sin saberlo, el propio Wilson. Esa cercanía geográfica, esa casualidad de vivir y trabajar a metros de una organización criminal, es el primer ladrillo de la tragedia que viene. Porque en el sistema judicial ecuatoriano, y lamentablemente en el de buena parte de la región, la geografía puede convertirse en una sentencia. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ha sido suficiente para que cientos de personas terminen tras las rejas esperando meses, a veces años, a que un juez revise su caso y determine lo que su propio barrio ya sabía desde el principio, que no tenían nada que ver. Vamos a reconstruir, minuto a minuto, lo que, según el patrón documentado de decenas de casos similares, pudo haber ocurrido esa madrugada. 5:20 am. Wilson enciende su cocina portátil. El agua para el caldo ya está hirviendo desde su casa, solo la termina de sazonar en la esquina. 5:35 am. Los primeros clientes empiezan a llegar. Un albañil que va a su turno. Una señora que compra para su esposo, guardia de seguridad en un centro comercial. 5:50.
Un vecino, alertado por movimientos extraños en la cuadra, vehículos sin placas visibles estacionados a media calle, hombres con binoculares en una esquina, intenta advertir a los que están cerca. Pero es tarde. 5:52 am, un contingente de agentes, en un operativo coordinado con Fiscalía, rodea la manzana. Se han preparado durante meses. Tienen una orden de allanamiento para la casa del Portón Verde. Lo que la orden no contempla, y esto es clave, es que en la calle, justo frente a esa casa, hay un vendedor ambulante con su triciclo y 3 clientes comprando desayuno. 5:53 am, los gritos. ¡Policía, al suelo, al suelo! El caos es total. Wilson, en shock, levanta las manos. No entiende qué está pasando. Uno de sus clientes logra correr y se salva de ser detenido. Wilson no corre, no tiene nada que esconder, así que no ve razón para huir. Ese instinto, el de un hombre inocente, será precisamente lo que lo condene a las primeras semanas de esta pesadilla. 5:58 am. Los agentes ingresan a la vivienda. Encuentran lo que buscaban: paquetes compactados, dinero en efectivo, una prensa hidráulica improvisada. La operación, desde el punto de vista policial, es un éxito. 6:10 am. Pero en el procedimiento de detención de esa mañana, no solo se lleva a los ocupantes de la casa, se detiene también, por estar en el lugar de los hechos, a todo aquel que se encontraba en la vía pública en el perímetro del operativo. Entre ellos, Wilson. Este es el patrón que se repite, con nombres distintos, enredada tras redada en Ecuador. La lógica de detener primero, investigar después, que en la teoría busca no dejar escapar a ningún cómplice, pero que en la práctica arrastra a personas completamente ajenas al hecho, simplemente por estar físicamente cerca cuando cae el operativo. Wilson pasa esa primera noche en una celda de la unidad policial, sin entender todavía la gravedad de lo que se le viene encima. Cree, ingenuamente, que al día siguiente alguien revisará su caso, verá que no tiene antecedentes, que es un vendedor ambulante conocido en el barrio, y lo dejará ir. No fue así. Para entender por qué Wilson no salió al día siguiente, hay que entender cómo funciona, en la práctica, el sistema de justicia penal en casos de narcotráfico en Ecuador. Cuando cae un operativo de esta magnitud, la Fiscalía tiene un plazo legal para formular cargos contra todos los detenidos. En teoría, ese plazo existe para garantizar el debido proceso. En la práctica, con fiscalías sobrecargadas de trabajo, ese plazo se convierte en una carrera contra el reloj donde es más fácil incluir a todos los detenidos en la misma audiencia, bajo la misma calificación jurídica genérica, asociación ilícita o tráfico de estupefacientes, y dejar que sea el proceso, meses después, el que determine quién tenía responsabilidad real y quién no. Esto significa que Wilson, sin antecedentes, sin vínculo alguno con la organización, sin que se le encontrara ni un gramo de droga encima, entra al mismo expediente que los verdaderos responsables. Su nombre, desde ese momento, queda asociado en los registros judiciales, en las notas de prensa que cubren el operativo y, lo más doloroso, en la memoria colectiva del barrio y de la ciudad, al de una red de narcotráfico. La jueza de garantías penales, en la audiencia de formulación de cargos, dicta prisión preventiva para todos los detenidos, mientras se recaban los elementos de convicción necesarios para individualizar responsabilidades. Es una frase técnica fría que en la vida real significa: Wilson va a la cárcel, sin condena, sin juicio, simplemente porque el sistema necesita tiempo para demostrar lo que su barrio ya sabe. Aquí es importante detenernos, porque este es el corazón de todo lo que estamos contando. El uso de la prisión preventiva en Ecuador ha sido, durante años, objeto de señalamientos por parte de organismos de derechos humanos, precisamente porque termina funcionando como una condena anticipada para personas que después resultan inocentes. Las cárceles ecuatorianas, ya de por sí colapsadas por el hacinamiento y por la violencia de las bandas que se disputan el control interno de los pabellones, reciben a hombres como Wilson, que no tienen absolutamente ningún código de sobrevivencia carcelaria, ninguna red de protección, ninguna experiencia previa con ese mundo. Wilson entra a un pabellón de máxima peligrosidad, porque su expediente dice narcotráfico, junto a hombres que sí pertenecen a estructuras criminales reales. Para el penitenciario, en el papel, es uno más de la misma organización. Imagínate el terror de esas primeras semanas. Un hombre que ha pasado su vida vendiendo comida en una esquina, de pronto rodeado de literas oxidadas, de códigos de silencio, de una violencia que no entiende, pero que tiene que aprender a leer para sobrevivir un día más. Mientras Wilson intenta sobrevivir dentro, afuera su familia empieza a desmoronarse. Su esposa, a la que vamos a llamar Rosa, se entera del operativo por una vecina que la llama llorando.
Rosa, se llevaron a Wilson, dicen que estaba metido en la casa de la droga. Rosa no entiende nada. Corre a la unidad policial y ahí empieza el primer choque brutal con la burocracia. Nadie le da información clara, nadie le explica qué va a pasar con su esposo, solo le dicen que está detenido, que espere a la audiencia. Ese día, Rosa no puede ni llorar tranquila porque tiene que seguir siendo madre. Tiene que explicarle a sus 3 hijos, Denine, 14 y 17 años, por qué su papá no volvió a dormir a la casa. El hijo mayor, adolescente, es el que primero entiende la gravedad. En el colegio, algunos compañeros ya han visto la noticia del operativo en redes sociales, con fotos de los detenidos, entre ellos su padre, esposado, con la cara desencajada, bajo un titular que dice: "Desarticulan banda de narcotráfico en sector popular de Guayaquil". Esa imagen, esa sola fotografía, va a perseguir a la familia durante años, incluso después de que la justicia demuestre la inocencia de Wilson. Porque así funciona el estigma. Se necesita un segundo para viralizar una foto de una persona esposada, y se necesitan años, a veces toda una vida, para borrar esa asociación de la mente de la gente. Rosa necesita un abogado privado, porque los defensores públicos, aunque hacen su mejor esfuerzo, están desbordados de casos y no pueden dedicarle a Wilson el tiempo que su situación necesita para demostrar, con pruebas, que él no tiene ningún vínculo con la organización. Un abogado privado cuesta dinero que la familia no tiene. Rosa toma la decisión más dolorosa de su vida: vender el triciclo. La misma herramienta de trabajo que sostuvo a su familia durante 15 años se convierte en la única fuente disponible para pagar los honorarios iniciales de un abogado. Con eso, y con préstamos de familiares, reúne apenas lo suficiente para las primeras gestiones legales. Sin el triciclo, sin el ingreso diario del encebollado, la economía familiar colapsa. El hijo mayor deja el colegio para trabajar como ayudante de albañilería. La hija de 14 años empieza a faltar a clases porque ya no hay dinero ni siquiera para el pasaje del bus. El más pequeño, de 9 años, empieza a mojar la cama de nuevo, un síntoma que la psicóloga del centro de salud del barrio, al que Rosa acude meses después, cuando ya no puede más, identificará como una manifestación de estrés postraumático infantil. Este es el costo silencioso, el que no sale en las noticias. Mientras el sistema tarda meses en demostrar la inocencia de un hombre, toda su familia paga, en tiempo real, con su educación, con su salud mental, con su estabilidad, un precio que nadie les va a devolver. Y aquí es donde la historia de Wilson se conecta con algo mucho más grande, algo que ha sido documentado en distintos países de la región: el uso del fútbol, de las barras, de los clubes, como fachada para el narcotráfico. En Argentina, durante años, distintas investigaciones periodísticas y judiciales han señalado los vínculos entre algunas barras bravas y economías ilegales, incluyendo la venta de estupefacientes dentro y alrededor de los estadios, un fenómeno tan extendido que ha sido objeto de comisiones legislativas y de coberturas extensas en medios como el diario Clarín y La Nación. En Chile, el fenómeno de las barras organizadas también ha estado bajo la lupa de la Fiscalía, con operativos que han apuntado a células dentro de estas agrupaciones dedicadas a la distribución de droga, aprovechando la logística de los viajes a los estadios, la venta ambulante alrededor de los recintos deportivos y la cobertura social que da el fanatismo futbolístico para mover personas y mercancías sin levantar sospechas. En Colombia, el caso más documentado y estudiado por historiadores y periodistas es el de la relación, en los años 80 y 90, entre estructuras del narcotráfico y la financiación de clubes de fútbol profesional, un capítulo oscuro que marcó una era entera del fútbol colombiano y que ha sido retratado en múltiples documentales y libros de investigación. ¿Por qué el fútbol? Porque es la fachada perfecta. Miles de personas se mueven, se agrupan, viajan de una ciudad a otra, compran y venden mercancía informal alrededor de los estadios, y todo eso genera un ruido social tan grande que esconder una operación de tráfico dentro de ese ruido es, para una organización criminal, mucho más fácil que hacerlo en cualquier otro contexto. Y aquí quiero que pienses en algo, la misma lógica que convirtió a Wilson en sospechoso por estar cerca de una casa de acopio. Es la misma lógica que, en un contexto futbolístico, puede convertir a un vendedor ambulante de camisetas, a un hincha que viaja en el bus de la barra, a un taxista que hace carreras cerca del estadio, en sospechoso de una red que ni siquiera sabe que existe. El patrón es el mismo en todos los casos. El crimen organizado se esconde detrás de la cotidianidad, de la masa, del anonimato que da la multitud.
Y cuando cae el operativo, la red arrastra tanto a los responsables como a los que simplemente estaban ahí, viviendo su vida. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio. Esto que te voy a contar no es un hecho real. Es un escenario hipotético, construido a partir de patrones documentados de narcotráfico transnacional, para ilustrar cómo un evento como un mundial de fútbol podría, en teoría, ser aprovechado por organizaciones criminales. Imagina que la selección de Ecuador clasifica a un mundial que se juega, en parte, en México. Imagina la euforia. Miles de hinchas ecuatorianos organizando viajes, comprando paquetes turísticos, enviando encomiendas con banderas, camisetas, regalos para familiares que ya viven en México o en Estados Unidos. Ahora imagina que, aprovechando ese movimiento masivo y legítimo de personas y mercancía, una organización criminal decide camuflar un envío de droga dentro de esa misma logística. Encomiendas deportivas, cargamentos de merchandising oficial y no oficial, equipaje de hinchas que viajan en delegaciones no oficiales organizadas por intermediarios que nadie termina de conocer del todo. En este escenario hipotético, la ruta funcionaría así. La droga sale de un puerto ecuatoriano escondida en contenedores de exportación de productos legales, banano, camarón, flores, la misma industria, por cierto, en la que trabajan miles de familias ecuatorianas honestas, como en algún momento trabajó el propio Wilson. El cargamento cruza el océano o transita por Centroamérica y llega a México en fechas estratégicamente cercanas a la celebración del Mundial, cuando el volumen de carga y de personas que entran y salen del país es tan alto que la fiscalización se vuelve, estadísticamente, más difícil. En este escenario, la organización recluta, sin que ellos lo sepan del todo, a hinchas comunes, a pequeños comerciantes de merchandising, a personas que viajan por primera vez fuera del país y que aceptan llevar una encomienda a cambio de que les paguen el pasaje, sin dimensionar lo que realmente están cargando. Y aquí está la conexión brutal con la historia de Wilson. Si un operativo cae sobre esta hipotética red durante el Mundial, ¿quiénes son los primeros en ser detenidos? No los verdaderos cabecillas, que rara vez están físicamente cerca de la mercancía. Son los hinchas, los vendedores ambulantes de camisetas, los taxistas, los pequeños intermediarios, la misma gente que, como Wilson, simplemente estaba ahí viviendo la fiesta del fútbol, sin saber que a su alrededor se movía algo mucho más oscuro. Este ejercicio no busca alarmarte innecesariamente ni acusar a nadie real. Busca que entiendas un patrón. Cada vez que hay una fiesta masiva, un evento que junta a miles de personas y mueve grandes volúmenes de mercancía, existe el riesgo de que el crimen organizado se esconda ahí. Y cuando la ley finalmente actúa, siempre hay más posibilidades de atrapar a los que estaban cerca que a los que realmente están detrás. Volvamos a Wilson. Después de 7 meses en prisión preventiva, con Rosa recorriendo cada semana los pasillos de la fiscalía, con un abogado que finalmente logra reunir testimonios de vecinos, de clientes, de la propia Asociación de Comerciantes Informales del sector, que certifican que Wilson vendía encebollado en esa esquina desde hacía 15 años, sin ningún vínculo con la vivienda allanada, el juez de la causa dicta finalmente su sobreseimiento. Es decir, lo declara inocente y ordena su libertad inmediata. 7 meses. 7 meses de una vida que no va a regresar. 7 meses en los que su hijo mayor dejó el colegio, en los que su hija de 14 años perdió un año escolar completo, en los que su hijo menor desarrolló síntomas de ansiedad que la familia recién empieza a tratar. Cuando Wilson sale, no hay triciclo que recuperar, lo vendieron para pagar al abogado. No hay clientela esperándolo en la esquina, porque otro vendedor, con el tiempo, ocupó su lugar. Y lo más doloroso, en el barrio, a pesar de que todos saben que es inocente, algunos vecinos, contaminados por el rumor y por la foto que circuló en redes, todavía lo miran distinto. Wilson tiene que empezar de cero, a los 53 años, sin capital, sin las mismas fuerzas, cargando además con el estigma de haber estado preso, aunque haya sido inocente. En Ecuador, como en gran parte de la región, el sistema no repara automáticamente estos daños. No hay una indemnización garantizada, ni un proceso ágil para limpiar su nombre en registros públicos, ni acompañamiento psicológico gratuito para él ni para su familia, más allá de lo que consigan por sus propios medios. Mientras tanto, según el patrón documentado en casos similares en la región, es común que los verdaderos cabecillas de este tipo de estructuras, quienes cuentan con mejores recursos legales y en ocasiones con conexiones dentro del propio sistema, logren beneficios procesales, cambios de calificación jurídica, o simplemente la dilación del proceso hasta la prescripción de algunos cargos. La pregunta que queda flotando,
La que nos deberíamos hacer todos después de conocer una historia como esta es, ¿de qué sirve un operativo exitoso si termina destruyendo más vidas inocentes que vidas culpables logra realmente sancionar? En cada redada grande que se celebra como un triunfo en las noticias, como una victoria contra el crimen organizado, hay una cara que casi nunca se cuenta, la del inocente. El vecino que pasaba, el vendedor ambulante que trabajaba en la esquina equivocada, el taxista que hacía una carrera más, el hincha que solo quería ver el partido de su vida. Wilson no es un nombre real, pero su historia representa a cientos, quizás miles de personas en Ecuador y en toda la región que, año tras año, quedan atrapadas en el engranaje de una guerra contra el narcotráfico que, muchas veces, confunde velocidad con justicia. Y mientras el crimen organizado sigue mutando, sigue encontrando nuevas fachadas, el fútbol, los eventos masivos, la economía informal, la propia necesidad de la gente humilde de ganarse la vida. La pregunta que nos queda es si nuestros sistemas de justicia están evolucionando lo suficientemente rápido para distinguir, en el caos de un operativo, entre quién es responsable y quién simplemente nunca debió estar ahí. Si esta historia te movió algo, si conoces un caso parecido en tu ciudad, en tu barrio, en tu familia, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y si crees que este tema merece que más gente lo conozca, que se hable de cómo el sistema a veces falla a los más vulnerables mientras persigue a los verdaderamente responsables, den like a este video y compártelo. Porque mientras más gente entienda este patrón, más presión podemos poner para que la justicia distinga mejor entre culpables e inocentes. Nos vemos en el próximo video.